¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en Tenerife, tranquilito, la verdad, disfrutando de las últimas semanitas por aquí, a ver si se va un poco el viento, que también está pegando ganas de hablar de tiburones. Qué grande, tío. Bueno, os voy a hacer una breve presentación para que conozcáis un poco. Charly Sarriá es un biólogo marino y científico medioambiental. Es el cofundador de Contric Tenerife, que es un proyecto para la investigación, conservación y divulgación de tiburones y rayas en Tenerife, en las Islas Canarias. Ahí, Charly, cuéntanos un poquito más. ¿Quién Pues eres? mira, ¿Qué has hecho? yo empecé desde chiquitillo, la verdad que tuve claro, mi objetivo, ¿no? Y tuve siempre esa pasión por el mar. Y desde chico pues enfoqué, siempre, o sea, desde que tenía 7 años ya estaba en el mar ahí haciendo snorkel y con mi Ya tío que era somos chico. dos. Y siempre tenía hasta una carpeta de peces que yo le llamaba peces que he visto, ¿sabes? Yo allí en el Mediterráneo pues apuntando de chiquitillo, pues desde el peje verde, como le llaman en Canarias, hasta la fula, ¿no? Todo. Iba haciendo como mi Pokédex del mar. Y desde ahí fue creciendo mi pasión y mis ganas. Enfoqué el bachillerato a ciencias. Y ahí tuve un momento hice una selectividad un poco regular en cuanto a las específicas, ¿no? Y no me dio la nota al principio para biología y entré en ambientales, diciendo, bueno, pues hago un poco puente y puedo convalidar, pero me encantó tanto ambientales, tío, que al final me quedé y dije, ambos caminos llevan a Roma, que era biología marina y sabía que a hacerlo, y desde ahí en adelante, y ya pues luego hice el máster aquí, que me queda eso, estoy con el TFM de biología marina en la isla Claro, Canaria. porque, pero ahora de interrumpo, pero biología marina, o sea, la carrera no existe, ¿no? En España. Hiciste Exacto, ciencias ambientales y después tiraste al máster. exacto, en Vale, vale. biología en España, para ser biólogo marino como tal, tienes que hacer este máster, que creo que en todos los lados que se hace son 2 años, que sería o Ujú. en Vigo, o en Cádiz, o en Tenerife, en la Laguna, Ajá. me parece que es. Entonces, pues son 2 años, uno que sería el año académico, ¿no? De todas las asignaturas, y el segundo, por lo menos en Tenerife, es las prácticas y luego el TFM. Ok, qué buena, tío. Y a partir de ahí, ¿qué tiraste? ¿Para ya el proyecto Condric Tenerife o hiciste algo más? Pues eso surgió un poco de, cuando me acuerdo el primer día que llegamos, ¿no? Del máster y nos reunimos en la cafetería y estábamos como hablando todo y era, pues a mí me encantan los tiburones, a mí las algas, a mí los corales. Y los tres éramos así como más frikis de lasmobranquios, ¿no? Así de tiburones y rayas. Pues nos juntamos y empezamos a hablar. Y un día el típico mail de la uni, ¿no? Como te decía, de hay un proyecto, solicita para, en plan, este proyecto y puedes ganar dinero para tu proyecto. Y fue como en plan, uff, qué pereza. Pero luego fue en plan, oye, lo hacemos. Y empezamos a formular tal, tal, tal. Y ahí fue cuando surgió Condri como proyecto y con el primer presupuesto que teníamos que nos daba entre la facultad y lo que sería el cabildo, ¿no? Que sería como esa especie de gobierno insular para quien no sea de Tenerife. Y con ese dinero empezamos a hacer Condric Tenerife y compramos pues esas estructuras que no sé si quieres que explique ya cómo, qué es lo que Sí, hacemos adelante. bueno, sí, lo dejamos un poquillo para más tarde. Nos explicarás todo el proyecto. Pero bueno, ahora aquí vamos a la candela, a los tiburones. Cuéntanos un poco de tiburones, así cosas que sepas, que te llama la atención. Pues yo creo que o sea, los tiburones al principio, incluido yo, teníamos ese concepto de ese animal un poco pues, letal en ese sentido y siempre con ese miedo que Hollywood nos había metido a todos, ¿no? Ese Mm. ser que tú te metías en el agua Tun, turbia tun, y tun, 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 tun. como agarrarte la pierna para llevarte a fundirte. Y conforme fui leyendo y apasionándome por el tiburón, fui conociendo un mundo y una especie, o unas especies tan bonitas y con tanto desarrollo a lo largo de los años que me fascinaba. Entonces de ahí fue como una puerta incansable de curiosidad y que desde ahí no he parado de leer y de seguir estudiando estos tiburones, ¿no? Que al final los tiburones modernos, que tienen más de 100 millones de años, pues tiene unos desarrollos y una forma tan chulísimas como puede ser, yo qué sé, desde el tiburón zorro, como te has puesto el vídeo antes, ¿Has visto? tiburón megaboca. Estaba pensando en el Boca Grande de Megaboca, justamente. Sí, Se el ve muy megaboca. prehistórico, tío. De hecho, es muy curioso porque se ha hipotetizado que en la boca tiene fotóforos para atraer el ¿Sí? plancton. Sí, tío. Hostia.
Sí, 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 es bastante interesante y se sabe muy poco. De hecho, da mucho esperanza porque el megaboca se descubrió en el 76. Entonces, si especies tan Ajá. grandes como el megaboca todavía se siguen Sí. descubriendo en la época moderna, quién Y sabe si... si no me equivoco, en el mar de Japón, habita por el Pacífico, Sí, Pacífico Norte. sí, Y no, aquí, dato curioso, existen tres tiburones que comen plancton y el megaboca es uno. Después tenemos al peregrino y al tiburón ballena. Aquí exacto. soltando facts. Y eso Ahí, que ahí sí. el ballena incluso, o sea, hay vídeos que se ha visto también pues, comiendo peces en menor Sí, cantidad, pero sí, se ve que también lo tiene de recurso ahí claro. como cosa curiosa. Pero Pequeños sí, boquerones. sí, sí, cosita. Fue un placer verlo, la verdad, al ballena. Qué bueno, Y qué bueno. no sé, ¿puedo seguir? ¿Podemos hablar de tiburón en sí o si hay algo específico a nivel fisiología o tú me vas guiando Sí, yo también? tenía una pregunta para ti, tío. Eh, en el hígado del tiburón se degradan unas proteínas con nitrato de... Nada, es broma, tío. Estaba viendo ya tu cara, tío. Pensaba Da igual. Lo que iba a del, preguntar. del tripíquilo, del tema o algún tipo de excreción de urea o algo. Digo, joder, el tío ha ido a tope, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, 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 no te voy a poner ahí en la cuerda. Si quieres, podemos ir haciendo las preguntas y respuestas de la gente. O si Vale, quieres, y tú habías pensado en explicar algo de los tiburones más en sí, algo que tuvieras así a destacar, que te mola, o no sé, tu último, sí, ya está. Tu último viaje a Maldivas, pues que acabas de Maldivas volver, ¿cómo fue? pues fue una experiencia para mí increíble, o sea, en cuanto a todo, tanto el grupo que digamos que fue muy bonito, pero en cuanto al mar, Maldivas es una locura, o sea, entre que el agua estaba a 30 grados, que hacías tres Hostia. inmersiones seguidas, sí, sí, hacías tres inmersiones seguidas en el norte, o sea, con una licra y un bañador, ¿sabes? Y nos pilló el monzón húmedo que está empezando ahora, que teníamos miedo porque también incluye más tormentas, pero había mucho plancton y estaban las mantas a tope y fue increíble. Yo salí del agua literal con las lágrimas llorando de ver a las mantas haciendo el roll up, los Joder, alimentos, tío. y Sí. a la móbula de Arrecife, la móbula del Freddy, y fue increíble, tío. Y también chocante que, por ejemplo, el tiburón ballena, pues está, aparte que está invulnerable, ¿no? A nivel categoría de la OICN, el turismo que hay es un turismo que lo explota, tío, y hay muy poca concienciación también de la parte local, ¿no? O sea, nosotros estuvimos en el atolón de South Erie con Maldives Research Foundation, con Clara, una bióloga que es Mm. una máquina, y fuimos allí con ella, y en el área marina protegida, por ejemplo, la velocidad máxima que deben ir los barcos son 10 nudos. Lo normal es que todos los barcos allí vayan a 30 nudos, por ejemplo. O sea, muy poca gente lo respeta. Luego, en teoría, sería un barco por tiburón, lo cual casi nunca Claro. se puede ver. Y ves El esos otro vídeos. día, el otro día me pasaron un vídeo de México con orcas también y cómo, claro, se ve que había muchos buceadores que estaban buscando orcas. Ese día aparecieron un grupo de orcas y se veían 30 lanchas rodeando las orcas, persiguiéndolas como locos para todos poderse hacer la foto debajo del agua. Pero claro, si se respeta una distancia, ya sabes que para si alguna vez vais en un barco y veis cetáceos o algún animal grande, no poneros ni delante ni detrás, porque vais a estresar al animal. Hay que ponerse en los laterales y respetar una distancia, mínimo 30 metros o más. Y veías como todos los dinghies, todas las lanchas se metían delante de la orga para barrarle el paso y pedir que pasaran, tío. Sí, sí, ahí pasa lo mismo con los tiburones ballenas. Literal. O sea, de hecho, hay una gran cantidad de tiburones porque ahí se hace foto ID, ¿no? Con esos Mm. lunares que tienen, por así decirlo, al lado del Sí, apecto y el lomo se puede identificar al tiburón. Y en gran parte tienen, pues, todo esto con hélices, ¿sabes? hostia. Que por encima y hay un paper muy interesante que es de la capacidad de autorregeneración de los tejidos del tiburón ballena, de Rincón Tipus, y es bastante interesante. Pero sí, o sea, al final hay poca conciencia y el dinero, o sea, es lo que tiene tener Claro, un turismo, fomentar un turismo de yo te garantizo ver el tiburón ballena muchas veces cuando luego no es, al final el mar te lo da o no te lo da, ¿no? O sea, y tú claro. si pagas, Es más pues aventura. tienes esa oportunidad, pero no te lo puedo asegurar. Entonces, Claro. claro, sí,
condiciones la gente va a tope y tal, pues al final habrá un momento que el tiburón se vaya. De hecho, el tiburón allí, cuando se ve muy somero en superficie, es porque se está termorregulando. El tiburón Ujú, llega a 2000 metros, como de sangre fría, luego se queda un tiempo en superficie, está más tranquilito y luego vuelve a esa profundidad a alimentarse de zonas más nutritivas, ¿no? ujú. Entonces hay que más respetarlo y estar pues disfrutando del encuentro. Por ejemplo, como tú dices, que hay que ponerse 3 metros en su lateral de distancia, si es la cola 4 metros, nunca cenital por si va a subir a hacer las alimentaciones verticales que también hace. En fin, un montón de cosas que a veces por ignorancia se hacen mal, por desconocimiento, pero lo que hay que hacer es eso, inculcar y plantar esa semillita a todo el mundo para que disfrute del encuentro y lo valore más de manera coherente, ¿no? Ujú. Claro, y hay ejemplos, por ejemplo, en Indonesia, creo que es que hay una población que ha llegado a alimentar a los tiburones ballena y ha roto por completo los patrones de alimentación de esos tiburones que ya no se marchan de la zona, como tú comentabas, ¿no? Que estos tiburones después migran a 2000 metros de profundidad a alimentarse de zonas más nutritivas, pero los tiburones han roto ya este patrón, han dicho, ¿por qué me voy a ir si aquí me están tirando comida todos los días por este cubito mágico? Sí, sí. De hecho, estaban hablando de la problemática también que hacían mucho vida a bordo y tal, que era lo del tema de las luces por la Ujú. noche. Eso empezaron los pescadores, ¿no? Para traer los pequeños peces y tal. Y El llegaban los... plancton, sí. Entonces se ha visto que hay tiburones ballenas que se están quedando en la zona cuando deberían irse y Mm, se está alterando el comportamiento natural, ¿no? claro. Es otra manera diferente al chaming, ¿no? Pero de dejar un tiburón y poder cambiarle la conducta. Entonces, al final, ¿hasta qué punto Claro. llegamos a cambiar Claro, todo? el Pues, tema es este, ¿no? Que tiene que haber un control, pero ¿quién decide quién puede y quién no? ¿A cuánta medida, no? Imagino que todos los barcos quieren lucrarse con esta actividad y al fin y al cabo, si te ven 10 personas que te han pagado 1.500 euros por un vida a bordo para ver el tiburón ballena, pues va a decir, mira, vamos a enchufar luces y lo que sea. complicado, es Mm, complicado. Y más allí en es Maldivas complicado, sí. hay la legislación para el tema marino, o sea, dentro de que sea un santuario de tiburón y tal, pero a nivel ambiental hay mucho que hacer y por parte de falta de medios también. Pero bueno, supongo que un cambio a mí también me chocó esa parte de la isla, ¿no? De que se hacen obras en sitios donde hay arrecife y todo se destruye en algunos sitios y mucha basura también en el mar y tal. Pero bueno, la gente está cambiando. Yo he visto centros que antes eran mucho más brutos en ese sentido y que ahora son Ujú, conscientes de lo que tienen y que el riesgo que tiene y están claro. cambiando. O sea que Yo- en ese sentido, sí. Sí, yo poco a creo que poco. mucho es la concienciación, ¿no? Cuando tienes en abundancia algo, no valoras realmente el tesoro que posees, tío. Y cuando lo pierdes, por ejemplo, aquí te vas a bañar a Barcelona, a bucear a Barcelona, y yo después me voy a Canarias a hacer snorkel simplemente, veo todo de peje verde y tal, y ya estoy flipando, tío. Que es un paraíso. Porque aquí te tiras y. Bueno, hay sitios y sitios, pero se Sí, nota cuando algo está muy contaminado. literal. Es complicado. Ahora Pues sí. cuéntanos un poquito sobre tu proyecto de Contivic Tenerife, qué es lo que estáis haciendo con los tiburones y cómo va el tema. Pues nosotros vamos muy poquito a poco, ¿no? Porque al final también gente joven, ¿no? Tenemos todos 25, 26 años y estamos haciendo Ujú, con un censo y para ver un poco dónde están, qué hacen, cuándo están los tiburones que están en el archipiélago canario, especialmente en Tenerife y en el Hierro. El método que usamos, que estamos todavía pues poniéndolo a punto y viendo cómo podemos mejorarlo y tal, son los BRUPS, que BRUP en inglés sería Baited Remote Underwater Video Station, que sería como una estación submarina con cebo. Entonces es una estructura que tenemos dos, una pelágica y otra bentónica, una para lo que sería la columna de agua, otro que sería para el fondo, y tienen GoPros equipadas y tiene como un palo con una estructura PVC abierta donde puede poner un poco de carnada, ¿no? Nosotros ponemos siempre pues de longe, pescado fresco, ¿no? Que no cambie, aparte de que no sale del container, que no le ponemos en América, por ejemplo, para traer tiburones, incluso para la pesca de allí, hacen como mejunjes con cereales, pollo, no sé cuánto, Sí, sí, hacen... sí, y lo congelan todo y lo tiran ahí. Sí, sí. Y entonces nosotros dejamos ese brook con su cabo y tal, lo que dé la GoPro grabando,
y así podemos, si llega algún tiburón, pues saber qué especie era, si era macho, si era hembra, si es que podemos ver los claspers, si tiene alguna marca muy determinada, a lo mejor de cualquier daño, lo que sea, para poder fotoidentificarlo si se ve de nuevo. Importante la estacionalidad, dónde se ha visto, si va en grupo, eh, y poder poquito a poco hacer esa base de datos para entender un poco el tiburón en Canarias y ver si hay incluso conectividad con otras islas, como puede ser de la Macaronesia, Azores, Cabo Verde, a dónde van, dónde vienen. Eso ya es complicado porque requiere otro tipo de tags también, ¿no? Ya sean satelitales, etcétera. Pero bueno, estamos dando nuestros primeros pasitos en el mundo de la investigación de tiburones, que para mí era un sueño desde chico y ya me Hombre. considero contento. Y muy poco a poco haciendo ciencia y muchas horas en el mar, muchos ceros también, pero siempre feliz. Poco a poco ahí estamos. Y, y esta base de datos que estáis creando, ¿existe algún aglomerado en la que la compartáis y podáis vosotros extraer conclusiones? Por ejemplo, Azores también tiene una base de datos, podéis colaboráis con ellos, con otras instituciones, o de momento estáis solamente recopilando información. Mira, por ahora estamos, en cuanto a Canarias, hay centros de buceo y personas que tenían avistamientos. También hablamos con pesqueros, por ejemplo, que llevan muchos años en el mar y antes veían mucho más tiburón, ¿no? Aquí en Canarias, sobre todo, especialmente el azul y el marrajo. Antes se veía muchísimo, sobre todo los atuneros que había por aquí y tal. Y también con Azores hablamos hace un año, que está todavía un poco en el aire con la universidad, para ver si podíamos en un futuro con ellos marcar a lo mejor el tiburón martillo, el Sphyrna cigaena, que es el que más Mm. tenemos, porque allí ellos veían solo juveniles y aquí estábamos viendo presencia de adultos, de hembras adultas. Entonces, si encontrábamos como un hotspot posible donde se viese a menudo, intentar pues al final en unos años quizá con la metodología y los permisos adecuados poder marcar el tiburón. Entonces, bueno, estamos En estableciendo. Fuerteventura, tío. Hay historias de muchas cosas, ¿no? De tiburón tigre en la isla de Lobos. Bueno, yo he visto grupos de cardúmenes grandes, de martillos. No te sabría decir qué especie exactamente. No, no las sé identificar. Pero sí que también conozco kayakistas que dan la vuelta en la isla de Fuerteventura. Y muchos me dicen, tío, que, ¿cómo se llama? Punta de Jandía, la parte de abajo, pero la que da a Cofete, esa gran playa que hay detrás. Allí en esa costa me han dicho que se ven un montón. Y yo los vi también por esa zona, tío. Cuando pillé el armas, el barco entre islas, fue un grupo de martillos enorme, tío, y habían como 6 o 7, muy, muy guapo. Qué curioso, ¿eh? Que vea un grupo, la Sí, verdad que normalmente los vemos solitarios, ¿no? Que son animales que se sí, o espacial o sexualmente, ¿no? Por diferentes causas, pero suelen ser animales más solitarios. Los adultos suelen estar en mar abierto y en costa vemos más juveniles aquí. Máximo hemos ujú, visto grupos de 3 en el Hierro y son muy, muy asustadizos. O sea, sí, es sí, sí, tocar agua sí, huyen. y huyen. Y hay bastantes vídeos de pescasubs pescando aquí los petos y tal en Sí. mar abierto y le aparecen los martillos allí un poco a merodearle y a robarle la comida. A ver qué tiene usted por aquí. Identificarlo es fácil si tienes la cabeza, porque el patrón lo que sería del, por ejemplo, los que más se ven aquí, Cigaena y Lewini, el Sí, Cigaena tiene como 3 ondulaciones en la cabeza y el Lewini sí, tiene como muchas W. Eso ajá. sería bastante. Luego hay en teoría registro, pero no hay foto del Mocarrán, que es el gigante, el que está en Bahamas y tal, que se ve como muy rectilíneo de aquí, y bueno, ese llega Mm. a medir pues el doble que los otros, ¿no? Es un señor Ese es martillo. muy tocho y es el que también tiene la aleta dorsal muy en punta, ¿verdad? Enorme, enorme, Sí, enorme. sí. Los adultos tienen la aleta dorsal muy, muy grande. Qué Muy guapo, heavy. tío. Pues a ver Sí. si te cuadra un vídeo ya nos lo mandarás para publicarlo y que lo vean todos. Ten- Estaría tengo uno, súper guapo, tío. tengo uno de un cigaena desde un barco que te lo podría mandar. O sea que ese si Venga. quieres luego te lo mando para que además se ve súper bonito nadando. Fue raro porque estaba muy tranquilo en el barco, iba el tío ahí ti, 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 y no se iba. Normalmente en cuanto escuchamos algo, tira milla y se acabó y se pierde. Y ya se Pero sumergen. Sí, sí. Todo rápido. bueno. Pues, eh, pues si quieres, Charlie, vamos respondiendo ya a las preguntas de la gente, que hay bastantes. A ver Venga, si ahora en 20 minutitos nos da tiempo de todo. creo que sí. Vale, Noelia nos pregunta, ¿por qué en el Mediterráneo no se ven casi tiburones? Bueno, Noelia, el mar Mediterráneo, nuestra charquita, es un mar que es de los más sobreexplotados del mundo.
y se ha hecho una pesca insostenible desde hace años y ahora mismo es un mar que está prácticamente agotado y que los caladeros ya no son casi existentes y las poblaciones están súper reducidas. Lo que antes era normal, incluso los pescadores te decían de ver una tintorera o algo, ahora es un poco un milagro, ya sea tintorera, azul, algún zorro también, o especies más de interés pesquero, ¿no? Como el bacho, el cazón, eh, la Mm. mustela, pero estamos en un mar que está muy intoxicado y muy deteriorado, por desgracia, la verdad. Sí, el mar Mediterráneo es de los más contaminados mundialmente y la sobrepesca que ha habido aquí es extrema. También Noelia pregunta por qué confunden al tiburón toro en muchos documentales con el sarda, bull shark. Pues yo creo que eso es por el nombre científico y el nombre común, ¿no? Que en lo que sería el sarda o el que le llaman tiburón de arena, el tigre de arena, sería Carcarias leucas, Carcarias taurus, que de ahí que la gente piense que ese es el bull shark, que también se le llama comúnmente tiburón toro, aunque se le suele llamar sarda. Y el otro sería Carcarinus leucas, que sí es el toro que normalmente vemos en Isla Reunión, que es Ujú. ese que comporta en ambientes de agua dulce, agua salada, estubáricos, y es como ese grandote y tocho. El sarda es el típico que por desgracia se ve en acuario, que es de la familia del odontaspi, del solrayo, con esos dientes grandotes siempre Sí, abiertos. Entonces yo creo que la confusión es ok. por eso, científico y común, que es como a la inversa. Ah, amigo. Mira, yo eso no lo sabía, he aprendido ya hoy. ¿Cuánto tiempo viven los tiburones? Pregunta Rebeca Ayala. Uf, Rebeca, depende de la especie, o sea, Claro, la desde, especie es muy importante. desde especies que, no sé, tienen una vida media de 20, 30 años, o imagínate el tiburón boreal que madura sexualmente a los 150 años y se han encontrado ejemplares que viven hasta los 400, 500 años. O sea, hay un El rango tiburón de Groenlandia. brutal. O sea, eso es una parte también súper desconocida en muchas especies, ¿no? Y es fantástico estudiar y debe ser chulísimo. O sea, encontrarte un bicho de esos. También de ahí su vulnerabilidad en muchas especies, ¿no? Que imagínate si ese que madura a los 150 años, que una población de pocos tiburones muriesen esas hembras, por ejemplo, lo que implicaría para recuperar la Mm. población. Hay que esperar Y tantos estos años. los pescan mucho en Noruega. En Sí, los países nórdicos los pescan un montón a los tiburones de Groenlandia. es una carne con mucha urea y tienen que Mm. dejarla que se seque y como se macere al aire libre durante meses para que sea comestible, ¿no? Por la cantidad de tóxicos. Sí. Aún así, tiburones que yo no recomendaría comer, la verdad, por la No, yo cantidad tampoco, tío. Que además, metilmercurio. exacto, ¿no? Lo del mercurio. O sea, existe la bioacumulación, que el mercurio que está en el agua, pequeños organismos como el plancton se lo comen y esto va pasando en la cadena. Y como más grande es el animal, más tendencia tiene a bioacumular, porque el mercurio se queda en la grasa. Y por ejemplo, las ballenas, las orcas, los tiburones grandes tienen altos registros de mercurio. Y ya incluso ya está siendo peligroso su consumo. Es muy curioso porque el mercurio también se acumula en hígado, se ha visto en glándulas Mm. epigonales y en gónadas también, y se ve que hay una acumulación progresiva con la edad, pero a veces Ujú. hay diferencias con el sexo del tiburón. Y luego también ¿Sí? tenemos de contenido, los metales pesados que más se estudian, por ejemplo, son el mercurio, y luego tenemos el plomo y el Sí. cadmio. Son los que más se suelen estudiar por la bioacumulación, posible impacto a nivel, bueno, pues sistema neurológico, inmune, etcétera, y que también nos los comemos esa parte de peces grandes, ¿no? Que están en esos niveles cuaternarios de la cadena trófica, ¿no? Los niveles más altos de top predators, ¿no? Y tiene su riesgo, obviamente. De hecho, el elemento que ayuda a equilibrar todo eso es el selenio, y se necesitaría una proporción casi de 1:1 para que esos tóxicos no se acumulasen lo suficiente en el animal, y es cuando se produce esa bioacumulación, ¿no? Y esa biomagnificación en el futuro. Porque tu cuerpo no es capaz de decretar al ritmo que estás ingiriendo esos contaminantes Claro. en el cuerpo, en el medio. Y al final terminas asimilándolos. Claro. Mario nos pregunta, Mario Brody, si me metiera a nadar sin experiencia con tiburones, ¿sería peligroso? Chan, chan. Tan, tan. Siempre,
da igual qué tiburón sea, porque o sea, yo siempre me gusta recordarlo que 2/3 de los tiburones que se conocen, las 350 especies, que ahora se estiman 400, miden menos de 1 metro. O sea, la mayoría de tiburones no son los tiburones de todos los vídeos de Reels y de TikTok, ¿sabes? En plan, Sí, esos sí, tiburones sí. hay que saber siempre cómo comportarse con ellos. Cada especie es diferente. Hay especies mucho más curiosas, mucho más dominantes. Hay que saber si esa especie está en una etapa reproductiva, si estás en aguas turbias, si hay Claro. incluso materia orgánica, restos de animales. O si es territorial, algunos Muchas respetan mucho, ¿sabes? especies que cuando está una especie, o sea, un individuo solo de esa especie está mucho más relajado, pero cuando están muchas se crecen y desplazan a las otras. Si están Claro. compitiendo, hay muchas variables, entonces siempre hay que estar muy atento, ir con gente que sepa dónde se está metiendo y cómo comportarse con esas especies. Pero yo conozco gente y he hecho viajes con tiburones y gente que no tenía ni idea y se le han dado sus pautas previas y han flipado y le ha cambiado la vida y han sentido respeto pero no miedo. O sea que siempre con respeto y sabiendo dónde estamos y qué estamos viendo, que es lo importante. No es lo mismo meterse con un blanco sin tener ni idea Sí, que sí, meter exacto. uno de... Ahí está, una tintorera. Rubén Gómez, no, Rulo Gómez, perdón, pregunta, ¿cómo va actualmente la pesca y la matanza de tiburones en el mundo? Pues por desgracia va, sigue yendo, cada vez está seco en redes y en medios y se hacen medidas y políticas más restrictivas. Pero también, como siempre digo, quien hace la ley hace la trampa y hay muchos puertos, incluidos españoles, que se reportan cantidades ínfimas de lo que llega al puerto, ¿no? Entonces es complicado. De hecho, cuando empezó la fiebre del finning, ¿no? Y se empezó a ver en los medios, la carne de tiburón y de raya se puso en alza, ¿no? Y también era un mercado que estaba bajando una y subiendo otra. Depende mucho de la especie y del lugar, ¿no? Pero todavía es un problema muy grande y que por desgracia no tiene sentido porque no hay ninguna propiedad decente que te aporte el tiburón por comerla. Te lo venden como un manjar elitista, afrodisíaco, Claro. para, no sé si estaba esa pregunta más tarde, ¿no? Pero para Sí, las... justamente la estaba buscando a ver si encontraba la persona que era, pero no la he encontrado, ¿no? ¿Por qué en China se consume tanta aleta de tiburón? Y básicamente el que come aleta de tiburón es el mercado asiático. Y otra cosa que se sabe poco y es que España tiene una de las flotas pesqueras que más tocha y que más exporta aletas de tiburón a Asia. Es que al fin y al cabo tampoco nosotros nos podemos considerar los buenos, porque No, no, realmente somos los que estamos fomentando esto. total, de santo tenemos poco, la verdad. Somos, si no me quedo ahora desactualizado, era el segundo país ahora mismo en Sí, cuanto a exportación. Es cierto que la comercialización la lleva China, el top one, y luego estaba Tailandia, creo, Taiwán y unas cuantas más, unos cuantos países asiáticos, pero nuestras flotas, tanto aquí como en agua del Atlántico Norte, ya sea hacia Azores, etcétera, y en la parte de Gallega y tal, como las flotas, por ejemplo, de Asia que se van a pescar a Costa Rica, etcétera, sí, Skillman, los palangreros, al final esos que van a pescar, por ejemplo, pez espada, en esas líneas de palangre, ¿no? De línea y línea eso de es lo anzuelo, peor. la mayoría que pescan no son peces espada, sino tiburones, por ejemplo, ¿no? Y son tintoreras o Tortugas, delfines también caen por ahí. marrajo negro y por desgracia incluso ellos lo hacen a cara destapada a veces. Nosotros y los científicos lo usamos mucho TikTok para ver la gente que sube vídeos de atrocidades también y suben sus capturas de tiburones y tal en barco a Sí, sí. TikTok, tío. Y Entonces, súper orgullosos. súper orgulloso. Yo a veces quiero pensar que a veces es la ignorancia y que ellos no tienen ni idea de lo que están cogiendo porque si no me Sí, sí, desmadro. sí. Pero, Ah, pero sí. una pena. Y creo Eh, que sí. otra vez. Termina, termina. No, que no sé si era la misma que ibas a hacer tú. Había una pregunta, creo que era lo del cartílago, ¿no? O algo así. No sé si alguno decía, ¿por qué se consume cartílago de tiburón? Ajá. O no. Bueno, o la aleta, no me acuerdo cuál era. Pero por si acaso, si no, pues la digo y ya está, ¿no? O sea, en teoría el cartílago, que está hecho de ceratotriquia, se llama, ¿no? Que es una especie de proteína con colágeno y tal. En teoría, según lo que te cuentan, sirve para combatir, por ejemplo, la psoriasis, el cáncer y enfermedades así, ¿no? No hay ningún estudio científico que lo aclare 100% y que diga que es cierto.
Lo que sí es cierto que el tiburón a nivel medicinal es importante con los anticuerpos que tiene, que se llaman nanocuerpos, que son de cadena larga, y junto a los camélidos, lo que serían camello y dromedario, se ha visto que tiene un sistema inmune brutal. Y se han hecho Mm, pruebas para combatir Alzheimer y Parkinson con esos nanocuerpos que tiene el tiburón. mm. Pero ya sé propiedades pues fisiológicas de dentro que no son comestibles. Que también es un tema un poco controvertido en el sentido de si Claro, curar el Parkinson y el Alzheimer, ¿ahora se qué? En plan, pescarían. claro, en Sí. plan, Sí, salió, Alzheimer. tío, salió hace un año cuando empezó todo lo del COVID. Yo hice un post explicando que había un laboratorio que está investigando con los tiburones para sacar una vacuna contra el COVID, ¿sabes? Sí, es mentira. Incluso... ¿Era Era un... mentira? Sí, yo me lo comí también. Joder, pues menos mal, me alegra, porque digo, no, por favor. Yo hice el post diciendo que no pesquen tiburones ahora por hacer una vacuna contra el COVID porque se acaban todos a nivel mundial. Literal, literal. Yo me la comí con papas también. Bueno, me alegra saberlo. Es jodido, ¿eh? Hay tanta información en internet que, uff, para filtrarla, tela. Muchísimo, demasiado. Eh, sí, vamos siguiendo. A ver, hay que ver perdido. Vamos a hacer hasta las 10:15. Hay muchas preguntas. Si vemos que se alarga, podemos hacer una parte 2, ¿vale? Sin problema, Vale. así la explicamos bien. Héctor nos pregunta si es verdad que los tiburones no pueden parar de nadar. Esa me gusta mucho porque la definición teórica no es que el tiburón necesita constantemente, como el agua le entra por la boca y necesita agua rica en nutrientes, o sea, perdón, en oxígeno, para hacer el intercambio gaseoso en las branquias y poder respirar. Eso sería como el tiburón genérico. Luego hay tiburones que tienen adaptaciones y son capaces de mantenerse quietos y seguir respirando, ¿no? Hay algunos tiburones que tienen espiráculos, que son esas especies como de orificios auxiliares por lo que es capaz de entrarle el agua o para respirar simplemente o por si tienen una presa en la boca que le impide realizar tanto lo que sería la entrada de agua y son como adyacentes y otras especies como puede ser el nodriza que con el esófago es capaz de hacer esa especie de insuflaciones estando quieto y seguir reciclando y ventilando, por así decirlo, y que le entre agua de manera constante estando quieto y reposando. Así minimiza el gasto energético y sigue entrándole agua, ¿no? Sin tener que moverse. Claro, hay algunos como los angelotes, ¿no? Que se entierran. Incluso están más parado, no puedes estar, incluso enterrado, con los espectáculos que tú comentas que pueden respirar. Eh, Lucía CG pregunta si al nacer las crías ya son independientes o se van con los adultos. Son independientes. Los tiburones no tienen nichos familiares, no son como los cetáceos. En cuanto nacen, Igual. las que sean vivíparos o ovíparas, ¿no? O vivíparas. Las que son de huevo ya te cuento que eso se queda allí en un zarcillo y se queda agarrado a una roca o lo que sea y a los meses nace y se acabó. Pero no hay una dependencia maternal en los tiburones. Salen muy desarrollados, ¿eh? Salen ya directos para cazar y para alimentarse. ¿Y cuál es su dieta habitual? Bueno, claro, aquí también de la especie depende bastante. Exacto, es lo que quería yo recalcar, que depende de la especie Mm, y de hecho cada especie va variando su dieta conforme a la edad. Por ejemplo, un tiburón blanco, antes de llegar a ese eslabón final de pinnípedos, de focas o leones marinos, etcétera, antes como de grandes peces, como pueden ser túnidos, carángidos, incluso aves también se ha visto que comen, entonces va cambiando mm, conforme a la potencia de energética que requiere el animal muchas veces, ¿no? El tigre se ve que come tortugas también a veces, ¿no? Entonces sí, depende de la especie, la tintorera come muchos cefalópodos, come también moluscos y crustáceos, sobre todo crustáceos. Entonces, depende de la especie y del desarrollo evolutivo que tenga, ¿no? O de estadio sí, en su... y cadáveres de ballena, y hay muchos que se aprovechan ya de animales muertos, animales enfermos, sobre todo. Se dice que los tiburones son los que limpian el océano porque se encargan de comerse todas estas especies. Los tiburones, depende de la especie, pero son oportunistas algunos, otros especialistas, ¿no? Mm, Y ellos se mueven sí. por ese curso de cuánto consumo energético me va a llevar a coger esta presa, cuánta energía esta presa y qué abundancia tengo de presa. De ahí que el Mm. ser humano, para esos que preguntan siempre y me ataca, el ser humano no está en la dieta del tiburón. No, tendríamos que estar todos muy gorditos y con mucha grasa para que tuviese interés por Claro. nosotros.
Claro, y porque tenemos mucho hueso. Y además los tiburones, como tienen un estómago que es como helicoidal, ¿verdad? Y que sería para ellos muy difícil digerir un hueso. O sea, si ellos se comieran un hueso humano, eso les podría llegar a reventar el estómago, tengo entendido. Y antes lo regurgitan seguramente, ¿no? Ellos muchas Mm, veces trozos grandes los vomitan básicamente y tienen ese hígado y esa espiral en forma de J previa en el estómago y esos repliegues, ¿no? Que tú dices para absorber mucho mejor, pero esos trozos sí, grandes es complicado, es complicado. sí. Pero Em, ¿Qué más nos dicen por ahí? Ah, esta me gusta. Mira, Kika pregunta, ¿cuál es tu aventura más sorprendente con los tiburones? hmm, El día que me subí al lomo de uno. pues mira, te diría que para mí fue muy emocionante, aunque fuese muy corta, fue en el Hierro, el primer momento que yo me tiré al agua con el martillo, que duró muy poco, pero Hostia, fue, ¿viste el martillo en el agua? sí, Qué fueron guay, tío. 5 o 10 segundos, había dos dando vueltas todo el rato, pero era, tú te echabas al agua y desaparecías, ¿no? Pero hubo un segundo, como 5 segundos que lo vi, él iba nadando, pero como fue en el Hierro y fue algo tan mágico, lo tengo como muy guardado en mi primer encuentro, así como con un tiburón, sin contar al gelote, como pelágico y con esa Claro, forma de tiburón, tiburón, ¿no? Por así sí, decirlo. sí, sí. Y La luego, bueno, bestia. en Maldivas, pues con 30 nodrizas conmigo, el tiburón ballena, o en una inmersión que se llama Candumatila, que es como un pináculo, ¿no? Y como una especie de plataforma oceánica donde va la corriente a tope y tú Mm. simplemente te dejas llevar por la corriente. Y era como entre ese límite entre el mar abierto y la meseta, te iban pasando tiburones grises de arrecife de 2 o 3 metros así preciosos, Qué tío, y guapo. wow, era como una película, ¿no? De una emoción y adrenalina y decir, Dios, en plan, soy totalmente un testigo y aquí estoy en plan, no, no quiero molestar, simplemente estoy aquí para... Para observar. Y además el buceo así con corriente, tranquilito, ahí que lo vas viendo todo. Oye, avísame para la próxima, ¿eh? Que yo me vengo. del tirón. Y este año, tío, yo el año pasado fui al Hierro a ver si encontraba el Sol Rayo, pero no apareció. Creo que sube cada 2 años o así, y este año, este verano, es posible Este van que se pueda ver. a nivel fisiológico en teoría sí, porque los odontaspis de hecho tienen, creo que eran, sí, 2 úteros y en cada uno tienen al final una sola cría y tienen Ajá. canibalismo intrauterino, es decir, las crías se comen entre ellas hasta que solo queda una, de ahí que salga súper formadita y súper grandota, pero todo ese proceso fisiológico en la madre le resulta un gasto energético enorme. Y en teoría tienen esos como periodos, esos gaps entre 2 a 3 años para lo que sería recomponerse a nivel, pues, supongo que energético y nutritivo. Entonces, en teoría suelen ser esos 2 o 3 años de pausa, a ver si este año ya toca, que creo que este es el tercero, y, y hay suerte, ¿no? Ojalá. Eso siempre se da el pistoletazo y en cuanto alguien lo ve, ya Sí, es- sí. Qué guapo, no sabía eso que comentas, tío, qué interesante. Pues sí, ahora sí, a ver si tenéis suerte. A ti para Contric Tenerife te iría de lujo. eso estaría genial, la verdad. Por lo menos, bueno, yo con verlo me conformo, pero tenerlo ahí datado y creo que hay un equipo que de hecho Claro. es el encargado de marcar y tal. Creo que había por ahí algún proyecto desde hace años ya. O sea que sería muy interesante, porque no se sabe ni de dónde van ni a dónde vienen, ¿no? Claro, esos viven a más de 1500 metros de profundidad, ¿no? ¿Te Sí, sabes? además que eso, que la hembra en teoría vienen ahí a la plataforma continental, ¿no? Y muchas veces pasa que las hembras antes de parir están como en una abstinencia, no comen, están súper chill, que es como la vemos en el Hierro, súper grandota, que están ahí como latentes y van fluyendo. Entonces se sabe muy, muy poco de esta especie, sobre todo de los Odontaspis, ¿no? El otro día se encontró uno en Galicia, no sé si lo viste, que cayó en lo de la red de pesca Sí, tío. Qué pena. y él pues murió, ¿no? Muchos tiburones, que eso no lo sabe mucha gente. Incluso se comprobó haciendo ciencia en su día, ¿no? Que la propia captura y suelta después los mata. Hay como unos Claro, ratos, unas los tasas de, revienta. de muerte que por el estrés que supone al tiburón sacarlo del agua y tal, hay muchas especies que un 40-50% de probabilidad de que luego muera. Entonces Mm. quizás cuando lo cogieron en la pesca, en la red, supongo que fue, todo ese proceso hizo que el tiburón al final luego pues tuviera complicado para seguir vivo. Mm.
Sí. Pues vamos a ir terminando ya con una pregunta. No recuerdo si alguien la hizo, pero me suena haberla leído. Si no, te la hago yo. Y quiero terminar así a lo grande. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para ayudar a la conservación de estos tiburones y, y favorecer su conservación y su protección? Pues yo siempre diría, tío, por un lado, la concienciación ambiental y la educación es el pilar de todo. Saber qué es un tiburón, por qué están en peligro, su capacidad reproductiva, su fragilidad en cuanto al ecosistema y su importancia, ¿no? Como depredadores ápices y mesodepredadores que regulan los ecosistemas, que los desbalances que habría y de cascadas tróficas y los tiburones serían muy graves. Y de ahí no hace falta simplemente no hace falta todos los días donar dinero ni tal y cual, ¿no? Es como muchas causas, pero el hecho de compartir, divulgar, enseñárselo a amigos, si vas a sitios a buscar donde hay tiburones, realizar las buenas prácticas, si allí no lo saben, incluso contárselo a los mismos locales, ¿no? Y todo es al final para mí un núcleo de información y, y cuanto más gente lo sepa, tenemos las redes sociales que por suerte y por desgracia a veces es malo, pero tiene un lado muy bueno y es que es una catapulta de información que podemos mandar a Sí, todo el mundo y creo que es muy importante. sí. Antes los medios informativos estaban monopolizados, ¿no? Por cuatro empresas, pero ahora nosotros sí que tenemos ya poder para poder hacer llegar nuestros mensajes y poder divulgar la ciencia como justamente estamos haciendo tú y yo ahora, tío. Así Literal. que muchas gracias, Charlie. Ha Nada, yo sido un placer. Eh, seguramente habrá más preguntas que se me queden en el tintero, por si la gente quiere, yo encantado de seguir otro Hay día un con... huevo y me sabe mal porque veía aquí que estabais preguntando, pero es que, claro, hicimos un poll de estos de pregunta y teníamos un montón, más las preguntas que teníamos por aquí no acabaríamos nunca. Pero igualmente, si te apetece otro día, nos organizamos y seguimos con estas preguntas y respuestas, que la verdad está muy interesante, seguro que a la gente le ha encantado. Yo por mí, genial, tío. O sea, para adelante. De hecho, quedan algunas que me apetece contestar en un futuro, de orcas y de cosas, o sea que 100%. Vale. Estupendo. Incluso mañana, ¿eh? Mañana si dices, mira, que tengo media hora, tú dime, avísame y lo hacemos. Y si no, Venga, ya de aquí a una semanita. perfecto, genial, perfecto. ¿Vale, Charlie? Nada, espero que haya Pues conocido un poquito todo de los tiburones, de los supertibus y cualquier cosa, bueno, que aquí estamos los dos para responder preguntas y sin problema ninguna. Muchas gracias a ti, Juanca. muchas gracias, Charlie. Ha sido un placer. Podéis seguir a Charlie, hace divulgación guapísima de tiburones y también deja ahí, bueno, en tu perfil tienes el proyecto Contric Tenerife, que es Sí, esto que nos ha estado explicando de grabar tiburones y tal. También os recomiendo a todos que le echéis un ojo. en un futuro, de hecho, haremos voluntariado. Tenemos esa Yo baza el de hacer primero, ¿eh? vida a bordo y en un velerito ir a Tenerife y al Hierro y que ayuden en las expediciones para que el proyecto también siga adelante, que está complicado con nuestra edad y nuestro bolsillo. Pero sí, del Bueno, tirón. tú guárdame mi plaza que yo me voy. Genial, adjudicada, Juan. Vale, tío. Pues nada, Nada, men, ha sido un placer. Nos venga, vemos. tío. Hasta luego, muchas Un gracias. abrazo.